¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a una emisión más de Universo Laboral. El día de hoy hablaremos de un tema sumamente interesante, los derechos humanos a 10 años de la reforma constitucional. Para hablar de ello tenemos a un invitado sumamente especial, el doctor Rafael Estrada Michel, que es catedrático del INTAM y de la Escuela Libre de Derecho. Llevará la entrevista el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán. Adelante, maestro, por favor. Gracias, maestra Carlita. Pues con el gusto de saludar a todo nuestro auditorio. El día de hoy tenemos un gran tema que, bueno, pues para toda la ciudadanía es algo de importancia, dado que pues los derechos humanos pues es una cuestión que todos tenemos que conocer. Y el día de hoy nos acompaña el doctor Rafael Estrada Michel, quien es doctor por la Universidad de Salamanca, especialista en antropología jurídica por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, abogado por la Escuela Libre de Derecho, miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 2, autor de Monarquía y Nación entre Cádiz y Nueva España, entre otros 14 libros, profesor del ITAM y de la Escuela Libre de Derecho. Dirige la revista mensual Tiempo de Derechos, tras haber sido director general del INACIPE y del Instituto de la Judicatura Federal en la Escuela Judicial. Enseña historia jurídica de la universidad, en la Universidad de Quintana Roo, en la Universidad Autónoma de Nuevo León y en el Instituto Ortega y Gasset. Profesor visitante de la Universidad de Pisa, un gran constitucionalista, pero además un gran moreliano. Bienvenido, doctor. El día de hoy nos complace que nos acompañe. Es usted muy amable, maestro. Muchísimas gracias. A sus órdenes. Excelente. Gracias, doctor. Pues 10 años de la reforma a la Constitución, que se reformó el artículo primero principalmente dentro de esta cuestión de los derechos humanos. Antes se llamaban garantías individuales, derechos fundamentales, pero ahora ya va en una amplia acepción. Doctor, ¿cuál es su visión de esta reforma? ¿Realmente ha tenido el impacto que se esperaba dentro en estos 10 años que estamos celebrando en nuestro país? Bueno, pues como usted sabe mejor que yo, maestro, todo cambio cultural tiene un impacto relativo que va dándose por sedimento, se va acumulando, implica un cambio de mentalidades, de procedimientos, de logísticas, de metodología. Y yo le diría que pues en estos 10 años ese cambio ha sido lento, pero también ha sido un cambio que no ha tenido pausa, ¿no? Si bien no ha habido demasiada prisa a la hora de su instrumentación y además pues se han cruzado muchísimas cosas muy problemáticas en la vida del país, en concreto de Michoacán, pero no solo de Michoacán, muchísimas zonas del país han tenido que replantear su visión del debido proceso, de los derechos humanos, etcétera. También es cierto que poco a poco los operadores jurídicos, no me refiero solamente a las y los abogados, sino a todos los que tenemos que ver de alguna forma desde el punto de vista pericial, desde el punto de vista ministerial, desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista de las ciencias auxiliares del derecho, todos los que tenemos que ver con los procedimientos, y no solo los penales, sino en general el proceso de las causas en nuestro país. Las laborales son un ejemplo estupendo, ¿no? Como se ha visto en este programa una y otra vez. Bueno, pues todos hemos tenido que cambiar la visión cultural, hemos tenido que acercarnos al derecho de una manera mucho menos piramidal, mucho menos jerarquizante, mucho menos simplificadora de la realidad. Ya no se trata solamente de ver qué norma es superior a cuál otra norma, sino de encontrar, como dice el artículo primero desde hace 10 años, la solución que de manera más amplia proteja los derechos de las personas, el famoso criterio pro persona. Y como usted muy bien decía, pues a partir de 1917 conocimos a los derechos de carácter fundamental, es decir, los derechos básicos, los derechos capitales, los derechos fundantes del orden jurídico, como garantías individuales, y desde hace 10 años, pues hemos cambiado por completo la forma de acercarnos a estas garantías, a tal grado que ya no les llamamos así. La Constitución General de la República hoy habla de los derechos humanos y sus garantías. Y estos derechos humanos no los otorga graciosamente el Estado mexicano, sino que los reconoce
como algo previo a sí mismo, ¿no? Los derechos humanos, parece que nos lo está diciendo la Constitución, estaban antes de que existiera el Estado, por lo tanto no tienen una fundamentación estatalista y por lo tanto el Estado no solo debe abstenerse de dejar de reconocerlos, sino que debe promoverlos, debe garantizarlos y debe respetarlos, como también dice desde hace 10 años la Constitución en el tercer párrafo del artículo primero. Así es que, como usted muy bien señalaba, este artículo primero se convirtió en el artículo más importante de nuestra Constitución, pasó a ocupar 5 párrafos cuando antes tenía solamente 2. Uno de ellos, si bien es cierto, pues es el antiguo artículo segundo que se refería a la proscripción de la esclavitud. Esto está muy bien recordarlo en Morelia, porque pues fue, como todos ustedes saben, Valladolid de Michoacán, la primera capital de intendencia, en donde gracias al intendente Anzorena y al generalísimo de las armas de la América Mexicana, don Miguel Hidalgo, se abolió la esclavitud por primera ocasión en esta Nueva España. Pero bueno, ese artículo segundo, que pasó a ser el cuarto párrafo del artículo primero, permanece tal cual, pero todo lo demás ha sido completamente transformado, ha sufrido una mutación extraordinaria, a tal grado que podemos decir que la cláusula de apertura y cierre del razonamiento constitucional y en general de todo el razonamiento jurídico y la operación jurídica y el debido proceso, pues es el artículo primero en sus párrafos primero, segundo, tercero y quinto, con la prohibición general de toda discriminación negativa. Así es que hay muchísima tela de dónde cortar. Creo que para el derecho laboral ha sido también muy fructificante el ser considerado una rama en donde los derechos humanos tienen que prevalecer por encima de cualquier otra consideración. Yo diría que desde hace 10 años, la razón de ser del Estado mexicano no es otra que el respeto irrestricto, la garantía, la tutela, la preservación, la promoción y la protección de los derechos fundamentales. Y no es poquita cosa. La verdad es que es uno de los signos distintivos de nuestra transición a la democracia y quizá el más importante de todos. Excelente, doctor. Oiga, usted como historiador, también constitucionalista, historiador de la Constitución, históricamente los derechos humanos pues han existido a raíz de diversos movimientos sociales. ¿Cree usted que en este momento es conveniente voltear a la historia para ver esos derechos que en su momento fueron de primera, segunda y que algunos teóricos nos dicen todavía tercera, cuarta generación, para poder entender el día a día de nuestro acontecer social? Pues mire usted, yo creo sinceramente que la lucha hoy por el discurso político, por el discurso constitucional, es una lucha que tiene que reivindicar a la historia. Es una lucha por el discurso histórico, mantener la democracia, reivindicar la transición a la democracia, la generación de un Estado constitucional y democrático de derecho, es hoy por hoy un discurso que tiene que partir de entender cuáles son las grandes luchas del pueblo mexicano. ¿Y qué mejor lugar para repetirlo que Morelia? ¿Qué mejor lugar para repetirlo que Michoacán, ¿no? Que se ha dado cita a las grandes gestas de carácter constitucional que ha tenido este país. Un constitucionalista egregio que tuvo el país, curiosamente no abogado ni mucho menos, sino un cura del pueblo, de 2 pueblos de la tierra caliente michoacana, ya habrán ustedes advertido que estoy hablando del héroe epónimo de la ciudad de Morelia, ¿no? Pues vio la luz precisamente en Valladolid de Michoacán. Y José María Morelos, el gran general de la insurgencia, pues supo entender muy bien que México requería una constitución propia y específica a sus circunstancias. Una constitución que él supo también darnos en los sentimientos de la nación, que usted como laboralista y como estudioso del derecho social, pues muy probablemente sabe mucho mejor que yo que es el primer documento con un real carácter social que tuvo el constitucionalismo, no solo de México, sino en general de Occidente. Cuando mencionaba aquello hermoso de que toda ley que dicta el Congreso para ser superior a todo hombre debe ser una buena ley y que por lo tanto debe moderar la indigencia y la opulencia, obligar a constancia y patriotismo y de tal suerte aumentar el jornal del pobre que se mejoren las costumbres, alejándolo de la ignorancia, la rapiña
y el hurto. Este conjunto de principios constitucionales que debieron haberse irradiado desde hace 200 años, estamos hablando de los sentimientos de la nación que se expidieron en el año 1813, pero que hemos quedado en deuda con el pueblo mexicano porque finalmente no se han irradiado con la profundidad que debiera ser. Nos habla realmente de lo que tendría que ser el objetivo específico de nuestro constitucionalismo. Fíjese usted, obligar a constancia y patriotismo, moderar la indigencia y la escandalosa opulencia que a veces es insultante para las grandes masas depauperadas del país, y mejorar el jornal del pobre, ¿no? De eso se trata el derecho laboral, y se está diciendo 150 años antes de que se sistematizara el derecho laboral, para que se aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto a través de la mejoría de las costumbres. Otro hijo de Valladolid, de Michoacán, hace justo 200 años, el 21, en el año 21, ¿no? El 24 de febrero, en el Plan de Iguala, pues con toda claridad habló de la necesidad de establecer una constitución peculiar y adaptable al reino, es decir, propia y específica de las circunstancias de la Nueva España, de la América septentrional que vendría a ser México. ¿Por qué no hemos encontrado el constitucionalismo que es propio y específico de nuestras necesidades, de nuestras circunstancias? Quizá porque no hemos estudiado con suficiente detenimiento la historia del derecho en nuestro país, también porque no hemos sabido leer las necesidades que son tan distintas en las diversas regiones del país, y también porque no ha habido una voluntad realmente tendente a superar todo tipo de pereza en el razonamiento y a superar las imitaciones extralógicas y entender que lo que resulta bien para países, incluso países de nuestro entorno, como los Estados Unidos, como Canadá o como los países centroamericanos, no necesariamente es bueno para las circunstancias de nuestro país. En ese sentido, creo que la apertura del razonamiento jurídico hacia la búsqueda de la solución que de manera más amplia proteja los derechos de las personas, criterio pro persona, y la prohibición de toda discriminación negativa, es decir, de toda discriminación que vaya en contra del reconocimiento pleno de la dignidad humana y se traduzca en una pérdida o menoscabo de los derechos fundamentales, quinto párrafo del artículo primero, criterio pro dignitate. Yo creo que la búsqueda tanto de la solución pro persona como de la solución pro dignitate al final del día nos va a llevar a encontrar el orden constitucional que sea más de acuerdo con nuestras circunstancias, que resulte conforme con la analogía de nuestras coyunturas, las necesidades de las mayorías. Desde luego, la búsqueda de una mayor igualdad, que para eso está el derecho laboral, entre otros, muy señaladamente el derecho laboral. Encontrar el debido procesamiento de las causas es lograr que la dignidad humana permee como último y definitivo haz de consideración de todos los derechos en nuestro país. Y si encontramos ese debido proceso, yo le diría, ya la hicimos, ¿no? Nos hemos perdido en una serie de discusiones, muchas veces estériles, que poco han contribuido a configurar un Estado constitucional y democrático de derecho, y hoy tenemos la gran oportunidad, entre otras cosas, porque el artículo primero nos impone abrirnos a las fuentes de derecho que son convencionales, que son internacionales, con famoso control de la convencionalidad, que es una noción que le debemos a un gran jurista mexicano, no michoacano, sino jalisciense, por cierto, y presidente que fuera de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, don Sergio García Ramírez. Hay que abrir el sistema de fuentes para encontrar la solución que de manera más amplia proteja los derechos de las personas, sin discriminar absolutamente a nadie, ahí donde la tengamos que encontrar. Si es en el orden convencional, de los tratados internacionales, de las convenciones que ha suscrito México, ahí tendrá que estar. Y perdónenme que vuelva a meterme en lo que no me importa, que es la materia de experticia de ustedes, pero esto para el derecho laboral es oro puro, habida cuenta del enorme corpus de derecho internacional que ha generado la OIT y que ha suscrito el Estado mexicano, y que muchas veces duerme ahí el sueño de los justos, ¿verdad? En efecto, doctor. Pues fíjese qué tema interesante. Ahí es donde me gustaría que pudiéramos abundarle un poco en relación con los tratados, los convenios internacionales, qué papel juegan en este momento. Pero si me permite, después de la pausa, que nos lo pudiera comentar, doctor. Muchas gracias.
Gracias a Muchas usted. gracias, estimado maestro, doctor. Como ya vio, el día de hoy estamos hablando sobre los derechos humanos involucrando el derecho laboral. No tardamos nada, por favor, no se vayan. Gracias por continuar con nosotros en Universo Laboral. Como ya pudo ver en el primer bloque, el programa del día de hoy está súper interesante porque estamos hablando sobre los derechos humanos, sobre todo de cara a la reforma constitucional de hace 10 años. Llevando esta entrevista el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera. Maestro, por favor, adelante. Muchas gracias, maestra. Y bueno, doctor, pues seguimos en esta misma dinámica. Usted nos ha hecho un gran recorrido por lo que ha sucedido con estos documentos históricos tan importantes como son los sentimientos de la nación, que realmente pues nos dejan una enseñanza importante que debe de ser una cuestión de actualidad, sobre todo esta cuestión de moderar la indigencia, la opulencia, que es un gran versículo que el insigne José María Morelos manejó dentro de los sentimientos de la nación. Doctor, ¿qué opinión le merece entonces? ¿Qué papel juegan ahorita los tratados internacionales con motivo de esta reforma y del que usted amablemente se ha referido y muy puntual en el sentido de la Organización Internacional del Trabajo, que ha emitido una serie de convenios y en los cuales México también forma parte y que pues también tiene esa obligación de observancia dentro del ámbito de trabajo? ¿Qué papel juegan en este momento tratados internacionales con motivo de esta reforma? Bueno, maestro, pues, ¿qué le voy a enseñar yo a usted, que lo sabe mucho mejor que yo? Pero lo que sí es cierto es que a partir de 2011 ya no podemos alegar que hay ninguna disposición de carácter constitucional en el país que se sobreponga a las soluciones que de manera más amplia protejan los derechos de las personas, en este caso concreto, de las personas en mayor grado de vulnerabilidad, los trabajadores en una relación obrero-patronal o en algunos casos los propios patrones cuando cuando sus derechos de carácter fundamental son desconocidos por alguna organización más poderosa, incluso que ellos mismos o que la empresa, pues todos pueden ampararse, es decir, todos pueden ponerse bajo el cobijo de un tratado internacional como los convenios que se han suscrito en el marco de la OIT, que sea más garantista, que proteja de mejor forma a las personas o que, a contrario sensu, limite menos su conjunto de derechos de carácter fundamental. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que, por ejemplo, hoy por hoy están prohibidas las formas de trabajo indigno, las formas de trabajo que amenazan la condición humana y su eminente dignidad, las peores formas de trabajo, como se dice en el marco del derecho internacional, tienen que ser puestas, desde luego si tienen que ver con los delitos de explotación o de trata de personas, de esclavitud, tienen que ser puestas fuera del marco de la ley y combatidas, pero incluso las formas de trabajo más indignantes, más denigratorias, mal remuneradas, pues tienen hoy por hoy que ser reguladas con un criterio pro persona y pro dignitate. El Estado mexicano no puede decir que no a ese tipo de obligaciones. Y en el caso del debido proceso, pues miren ustedes los cambios que han surgido en los últimos 2 años, ¿no? Que son impresionantes en el ámbito del derecho del trabajo. Las viejas juntas de conciliación y arbitraje que han desaparecido o están desapareciendo para dar lugar a un procesamiento jurisdiccional de las causas, como hace mucho venía exigiendo una serie de tratados de debido procesamiento de derechos económicos, sociales, culturales, de derechos políticos y civiles, a grado tal que México, pues muchas veces estaba o iba en contra de la tendencia internacional, de las mejores prácticas que se observaban en el ámbito internacional, incluso en países de corte socialista. Nosotros íbamos un paso atrás. Se alegaba mucho que el mecanismo de las juntas de conciliación y arbitraje era un mecanismo pues propio y específico de nuestra tradición constitucional, que de alguna manera se amoldaba a nuestras circunstancias, que venía a reivindicar la vieja alianza
de la clase obrera con el Estado revolucionario y posrevolucionario, pero la verdad es que pues, cada vez se había caído en peores prácticas desde el punto de vista estrictamente procesal, ¿no? La idea de que estuvieran representados los tres factores, tanto el capital como el trabajo y el gobierno en las juntas, se había ido diluyendo para dar paso a una preeminencia del servicio burocrático y de quien presidía esos órganos de conciliación y arbitraje. Muy pocas veces realmente los representantes de capital y de trabajo velaban porque se cumplieran los intereses de la clase social que representaban en el seno de las juntas. Y peor se las cuento, han incluso apenas promulgada la Constitución de 1917 y echado a andar el famosísimo, celebérrimo artículo 123 constitucional, las juntas de conciliación y arbitraje no fueron consideradas como autoridades para efectos del juicio de amparo. Tuvimos que pasar varias épocas jurisprudenciales para que se entendiera que los laudos de las juntas realmente podían ser controlados en cuanto a su constitucionalidad y en cuanto a su legalidad por órganos del Poder Judicial de la Federación. O sea, realmente habíamos vivido con innegables avances, porque no cabe duda que la revolución puso mucho énfasis en el mejoramiento de las condiciones materiales de la clase obrera, pero nos habíamos quedado muy por debajo de lo que cabría esperar en términos de un debido procesamiento de las causas laborales, del derecho industrial, como decía en su momento, y fue profesor de ello el maestro Lombardo Toledano. Estábamos fuera de ese tipo de consideraciones y creo yo que gracias a la gran reforma estructural donde las haya, siempre nos andamos peleando por las reformas estructurales, ¿no? Y pensamos en la energía, pensamos en la educación, pensamos en la apertura del país hacia formas de comercio, ¿no? Y nunca pensamos en lo estructural que fue la reforma de 2011, que además fue 3 años posterior a una reforma también muy estructural, que fue la que se dio en el ámbito del nuevo, entonces llamado, todavía le seguimos llamando nuevo, pero ya tiene muy poco de nuevo, ¿no? Ya va a cumplir la mayoría de edad, el nuevo sistema de enjuiciamiento penal, en un sentido acusatorio y adversarial, la gran reforma de 2008. Estas dos reformas, 2008 y 2011, las dos, por cierto, bajo el mandato de un presidente michoacano también, hoy estamos hablando mucho de los michoacanos, fueron auténticamente estructurales para la nueva forma de pensar el derecho. Y luego, correlacionándolos con las reformas de 2017, 2018 y su instrumentación en los pasados 2 años, pues han dado lugar a este nuevo sistema de justicia laboral, que, insisto, es un sistema pro persona, pro dignitate, y que se abre al marco internacional de los derechos humanos, a las normas de jus cogens, es decir, normas de derechos humanos que no pueden ser desconocidas por ningún país en el concierto de las naciones, y que, entre otras cosas, han logrado erradicar o pretenden erradicar entre nosotros las peores formas de trabajo. Pensemos en documentos tan importantes de la OIT como los que regulan el trabajo doméstico, maestro, los que regulan los derechos colectivos e históricos de pueblos, comunidades indígenas, pueblos originarios y otras comunidades tribales, como dijo en su momento el convenio 169 de la OIT, que fue tan importante a la hora de la negociación y suscripción de los tratados, de los acuerdos de San Andrés Larrainzar, derivados del el alzamiento zapatista en el año 94. Y en fin, la verdad es que el derecho laboral por la vía de los derechos fundamentales se ha convertido en una buena muestra de cómo razonar el derecho en términos horizontales, no jerarquizados, no piramidales, en términos pro persona, pro dignitate, con un cabal entendimiento de que la única razón de ser del Estado mexicano es la garantía efectiva de los derechos humanos, ha abierto nuevas puertas al mayor desarrollo de nuestro Estado constitucional. Excelente, doctor. Hace usted unas magníficas reflexiones que vale la pena que las sigamos comentando. Vamos a una pausa, maestra Carla, y continuamos con esta amena charla.
Muchas gracias, maestro Luis Fernando. Así es, antes de irnos a la pausa, recordarle que estamos en Facebook a través de Asociación de Laboralistas del Estado de Michoacán y de todas las plataformas del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. No tardamos nada, por favor, no se vaya. Gracias por continuar con nosotros en Universo Laboral. Como ya vio, el día de hoy tenemos un programa sumamente interesante y nos acompaña el doctor Rafael Estrada Michel. Lleva la mesa el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias. Pues continuamos, doctor. Esta charla pues, realmente es muy enriquecedora. Usted habla sobre la cuestión de las juntas. En su creación, pues realmente ha sido un transitar importante. Cuando se constituye este nuevo sistema de justicia laboral en su momento en la Constitución de 1917, pues realmente no fueron consideradas como unas autoridades como tal. Finalmente se trataba de que eran tribunales de buena fe en los cuales no tenían que apegarse a formulismos jurídicos y que sobre la marcha pues, y a lo largo de la historia, pues se ha ido dignificando todo este tipo de resoluciones que emiten las juntas de conciliación y arbitraje, que a su vez, pues, se fueron alejando de esos formulismos de los que nos decía la ley y que los laudos tenían que emitirse verdad sabida y buena fe guardada. Sin embargo, con el paso del tiempo, pues fuimos viendo que esto ya fue tomando una cierta formalidad, ya fueron dando algunas resoluciones que las mismas autoridades de amparo, pues finalmente ya daban lineamientos de cómo tenía que dejarse sin efectos el laudo para ahora hacer otro en otros términos y en los cuales los propios autoridades federales, tribunales de amparo, pues iban dando esos lineamientos y que finalmente pues era muy discutible también decir, bueno, pues entonces ¿dónde está la independencia de las juntas? Pues porque ustedes emiten un laudo y resulta que no está bien, que emítelo, pero emítelo en estos lineamientos. Y ya es donde decíamos, bueno, pues a ver qué pasa pues con el Poder Judicial Federal, pues no que tiene que respetar la independencia de autoridades. Entonces, pues fue una cuestión que se fue tecnificando y que pues en este momento pues ya vamos en un proceso de una nueva transformación de la justicia laboral, doctor. Entonces, bajo esa tesitura, un constitucionalista tan reconocido como usted, ¿qué opinión le produce el hecho de que estos tribunales laborales de buena fe, de manera tripartita, como usted bien lo menciona, pues tengan que sufrir esa transición o tengan que extinguirse más bien para poder ahora pasar a un poder judicial? Entonces, no se confió en la independencia judicial. ¿Qué opinión cree usted que puede suceder en este tema? Sí, maestro, mire, en mi opinión, lo que se busca es judicializar ya las causas laborales, que se mantengan dentro de los parámetros del debido proceso, cumpliendo siempre con los fundamentales del adecuado procesamiento de las causas. Y sí, se dejó pasar pues una enorme oportunidad de una experiencia de más de 100 años de generar un derecho laboral que fuera mucho más flexible, como usted muy bien señalaba, que tuviera en cuenta las necesidades de trabajo y de capital, que permitiera llegar a conciliaciones a través de negociaciones en donde la buena fe fuera lo que prevalecía, y poco a poco aquello que se fue tecnificando hasta grados pues extremos generó que pues tuviéramos todo menos justicia realmente en este tipo de procedimientos. La solución es esta solución que nos hemos venido dando en los últimos años, derivado también de exigencias de tratados internacionales, muchos de ellos que tienen que ver con nuestras relaciones comerciales e industriales, con América del Norte principalmente. La solución pasa por judicializarlo todo. No lo sé, no podemos ser profetas. Me parece que va a haber una enorme profesionalización de la justicia laboral y eso es una muy buena noticia, pero también hay que poner las alertas en lo que el juez, por cierto, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el juez Eugenio Raúl Zaffaroni, ha llamado el peligro de volver a generar un derecho quiritario, ¿no?
Aprovecho esto del derecho quiritario para saludar a mis alumnos de la Universidad La Salle Morelia, porque ahí doy el curso de Derecho Romano. Y bueno, pues usted sabe que hay todo este tema de los quirites, los caballeros en el derecho romano, que tenían su propio derecho propio de patricios y del que estaban excluidos los plebeyos. Cuidado, dice Zaffaroni, con generar un derecho solo para privilegiados, en donde solamente las exigencias del gran capital sean tomadas en cuenta, donde precisamente porque los costos del acceso a la justicia se eleven enormemente, como pasa en otra serie de materias, por ejemplo, el amparo, ¿no? El amparo, incluso el amparo penal, que debería ser tan inmediato, pues es muchas veces un privilegio de la gente que puede pagar abogados y a veces los abogados más caros de todo el foro, ¿no? Ojalá que no pase eso con el derecho laboral, porque entonces las grandes masas a las que se refería José María Morelos, ¿no? Los desposeídos van a encontrar muy difícil acceso a la reivindicación de sus causas, que frecuentemente tienen que ver, pues eso, con un lugar de trabajo que sea el adecuado, con una remuneración que sea propia de un trabajo dignificante, con el respeto a sus derechos fundamentales en sede laboral. Si generamos, como ha sucedido en tantísimos países a raíz de la suscripción del llamado Consenso de Washington, dice Zaffaroni, un nuevo derecho quiritario, creo que el pronóstico no es muy alentador. Yo tengo la esperanza del otro lado, maestro Rodríguez Vera, de que, al contrario, el hecho de que rijan los parámetros de derechos humanos del artículo primero a la hora de interpretar los artículos 5 y 123 y aterrizarlos en las leyes y disposiciones del trabajo, a través de un debido procesamiento de causas en sede judicial, tanto local como federal, porque no se nos olvide que también las juntas locales evolucionarán hasta convertirse en tribunales laborales estaduales. Bueno, si logramos hacer esa conexión con el debido procesamiento, con los derechos fundamentales, con un derecho laboral que sea protector, sobre todo de la parte más débil en la ecuación, habremos dado un enorme paso civilizatorio. Yo quiero pensar así. No, pues indudablemente que a eso es lo que aspiramos, doctor, porque finalmente el justiciable lo que quiere es que se palpe esa justicia pronta y efectiva de la que nos habla nuestra Constitución. Y bueno, pues vamos a una pausa y enseguida regresamos con esta amable charla. Adelante, maestra Carla. Muchas gracias, estimado maestro. Así es, vamos a ir a una pausa. Antes de mandar a esta pausa, quiero recordarle las redes sociales de Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán en Facebook, también Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Nos puede ver por televisión abierta, televisión en vivo y en todos los canales en los que se transmite el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. No tardamos nada, por favor, no se vayan. Gracias por continuar con nosotros en Universo Laboral, una producción del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán. El tema de hoy, los derechos humanos a 10 años de la reforma constitucional. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias, maestra Carlita. Bueno, pues finalmente tenemos que vamos en ese proceso de transición, como bueno, ya lo ha comentado, doctor Rafael. La cuestión ahora es cómo vamos a ir enfrentando estos nuevos procesos. Ahora tenemos que pasar por una conciliación previa y forzosa antes de poder acudir a un tribunal del orden judicial. Y esos son los grandes retos de los cuales pues esperemos que sea una gran oportunidad, como usted bien lo ha comentado, de una gran profesionalización del gremio. Los abogados tenemos que enfrentarnos a ese nuevo esquema porque, bueno, la forma de litigar ante las juntas de conciliación y arbitraje pues tendrá que ir perdiendo su vigencia para pasar a lo nuevo, y ahí es donde tenemos que garantizar que se den estas garantías, estos derechos humanos al debido acceso a la justicia, el debido proceso, principalmente tener que garantizarlo. Entonces, ¿cómo considera usted o cómo sugiere
a los abogados que vamos en este proceso de cambio, doctor, que tengamos que ir en esa preparación para que se garantice este debido proceso? Bueno, maestro, tanto en el nivel de la conciliación, que hay que recordar que ahora está encargada a órganos autónomos, ¿no? Es decir, hay órganos constitucionalmente autónomos que se van a hacer cargo de la etapa de conciliación y que por lo tanto tienen que actuar no solo de buena fe, sino con una absoluta imparcialidad en cuanto a los intereses de cualquiera de las partes involucradas, como en el nivel del juzgamiento, lo que tiene que permear es siempre la búsqueda. Perdonen que sea yo tan insistente, pero es que esta es parte de la reforma constitucional y lo era desde que asumió México la jurisdicción vinculante de la Corte Interamericana, la solución que de manera más amplia proteja los derechos de las personas. Es decir, hay que buscar aquella determinación que sea, sin lugar a dudas, la que sea más garantista, la que tutele de mejor forma, o dicho de otro lado, como ha dicho nuestra Suprema Corte, la que restrinja de menor manera el ejercicio de los derechos humanos. O sea que son determinaciones que tanto en la sede del órgano de conciliación como en la sede del tribunal tenderán a ser protectoras, tutelares. ¿De quién? Bueno, pues en general todas las partes que están sujetas a un procedimiento siempre requieren una protección reforzada. Pero obviamente cuando hablamos de la relación capital-trabajo, estamos hablando de la necesidad de reforzar la protección a la parte más débil de la ecuación. Y en ese sentido creo que la alianza del Estado mexicano con la clase obrera va a encontrar una nueva etapa. Una nueva etapa. Esto yo sé que suena muy de modé desde que asumimos el consenso de Washington y nos inscribimos hace ya casi 4 décadas en la oleada neoliberal, como se le llama ahora, pero de todas maneras sigue existiendo la necesidad de proteger a las personas que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad, lo que ahora se llama la interseccionalidad, cómo concurren diferentes tipos de vulnerabilidades en determinadas personas que, por ejemplo, son discriminadas por su género o por su origen étnico o nacional o por su credo religioso o por tener alguna discapacidad, este asunto de las discapacidades que son tan importantes para el derecho laboral. Bueno, hoy por hoy está clarísimo que hay que buscar la forma donde la encontremos, ¿verdad? Levantando la piedra que tengamos que levantar. Hoy por hoy ya no podemos ver el derecho como una pirámide y contentarnos con aplicar la Constitución porque simple y llanamente está en el pináculo del sistema de fuentes y pues ni modo, la ley es dura, pero es la ley. No, hoy tienes que levantar cada piedra que encuentres en el camino. Yo les digo a mis alumnas y a mis alumnos que ya no podemos ver el derecho como una pirámide, sino que ahora hay que verlo. Depende de dónde estemos, ¿no? En Oaxaca digo que como una tlayuda, o en el Estado de México digo que como un sope. Aquí vamos a decir, en nuestra hermosa tierra, que tenemos que ver al derecho como una corunda, ¿no? Como un pan lo más ácimo que se pueda, con la menor levadura posible, para encontrar de manera horizontal, en un enorme haz de pluralidad de fuentes, la solución que sea menos discriminatoria o que de plano no discrimine a nadie negativamente y que de manera más amplia proteja los derechos de las personas. Creo que el derecho laboral ofrece, usted como experto ya me dirá, una y mil veces oportunidades de encontrar eso y de darle a cada quien lo que le corresponde para una mejor vida dentro del conglomerado social. Y hacer, ¿por qué no?, realidad por fin las determinaciones que, insisto, hace más de 200 años en esa sede privilegiada que fue Valladolid de Michoacán, el movimiento insurgente en sus diversas etapas. Este año concluye la conmemoración de los 200 años porque el 27 de septiembre de 1821 entró el ejército trigarante a la Ciudad de México. Bueno, pues ya se consumó un movimiento de independencia que buscó una y otra vez reivindicaciones sociales, entre otras cosas, que no hubiera discriminación en razón de castas, lo cual está muy presente en todas las etapas del movimiento insurgente, incluso en la trigarante. Bueno, abolición de castas, de condiciones que separaban a los mexicanos entre blancos, indígenas, mestizos, mulatos, pardos, y ahora la asunción de que ningún tipo de discriminación está justificada cuando es una discriminación negativa.
cuando tiende a la pérdida o menoscabo de los derechos fundamentales. Dígame si no, el derecho laboral es una sede privilegiada para demostrar que ya hemos avanzado lo suficiente en civilización en estos 200 años para que por fin sea realidad la abolición de ese tipo tan deplorable de discriminaciones. En ese sentido, México es un país mucho más avanzado de lo que generalmente se cree. No, indudablemente, pues el hecho de tener ese derecho tutelador y teniendo presente siempre la dignidad del trabajador, el respeto pleno a su dignidad, a su fuerza de trabajo, el que no sea considerado el trabajo un artículo de comercio, pues consideramos que es una cuestión de indudable trascendencia. Entonces, obviamente el derecho al trabajo a lo largo del tiempo, pues también ha ido logrando tener esa reivindicación a lo largo del tiempo, ¿no, doctor? Entonces consideramos que sí hay bastantes avances, pero sin embargo, pues también vemos que en la práctica, pues vemos derechos que ya no se dicen que van en el aspecto progresivo, doctor. Es decir, ese principio de progresividad, pues algunos teóricos nos dicen, bueno, pues es que ahorita ya el derecho social ya está en crisis, ahorita ya no es la misma visión que se tenía hace algunos años, cuando se emitió la Constitución de 1917, porque pues ahora, por ejemplo, un sindicato que ya ha logrado sus conquistas laborales a lo largo del tiempo, pues llega el momento en que ya llega al clímax y ya no hay posibilidad de poderles otorgar la serie de prebendas o prestaciones que tenían en 1917, que era un momento histórico distinto. Ahora, un servidor público de confianza, pues no tiene más derecho a la estabilidad en el empleo, no, ya los salarios caídos o vencidos, pues ya están topados también a un año. Entonces viene esta serie de cuestiones que dicen, bueno, pues entonces, ¿dónde están los derechos humanos? ¿Sí van entonces en progresividad o qué está sucediendo ahorita en el ámbito constitucional? Entonces, pues es lo que me quisiera que pudiéramos reflexionarlo, doctor, al regreso de la pausa. Muchas gracias, maestro Luis Fernando. Vamos a ir a una breve pausa y como ya pudo escuchar, seguiremos hablando sobre los derechos humanos, involucrando el derecho laboral también. Por favor, no se vaya, que no tardamos nada. Gracias por seguir con nosotros en Universo Laboral. El día de hoy hablamos sobre los derechos humanos relacionados con el derecho del trabajo. Para llevar la mesa, el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias. Pues doctor, pues para concluir, alguna reflexión sobre esta cuestión de la progresividad de los derechos humanos. Bueno, qué bueno que menciona usted eso, maestro, porque pues eso es como la ley de lo caído, caído, ¿no? Una vez conquistado un derecho fundamental, ya nada ni nadie, dentro del mismo orden constitucional, al menos que fuera sustituido por otro a través de una revolución, un motín, una sedición, pero ya nada ni nadie puede ir para atrás en el reconocimiento de ese derecho. Entre otras cosas, por eso ya no puede restablecerse la pena capital, por ejemplo, entre nosotros, ¿verdad? Ni jamás podrá ser aceptada de nueva cuenta el tormento, la tortura como mecanismos para la obtención de confesiones. Bueno, en el ámbito del derecho laboral, todo lo que han sido conquistas a lo largo de estos años y fundamentalmente a partir de la Revolución Mexicana y de la Constitución de 1917, ya no pueden, precisamente por el tercer párrafo del artículo primero, principio de progresividad, darse marcha atrás con eso. ¿Esto qué quiere decir? Que si resulta más garantista el nuevo régimen de enjuiciamiento de las causas laborales, este habrá llegado para quedarse. No podrá haber marcha atrás en esta judicialización del conocimiento de las causas obrero-patronales. Creo que es una muy buena noticia, sobre todo en el ámbito, ya me dirá usted, de los derechos colectivos, ¿no? Del derecho colectivo del trabajo, del derecho a huelga. ¿Y dónde está la buena noticia? Que no podrá haber regresiones. Usted ha hecho muy bien en demostrar que la Constitución habla de progresividad, y yo le diría que habla de progresividad precisamente porque todos los párrafos del artículo primero están concatenados.
como tenemos que buscar la solución que de manera más amplia proteja los derechos de las personas, que sea una solución dignificante, que no discrimine a nadie, segundo párrafo y quinto párrafo del artículo primero, pues se entiende que no se puede dar marcha atrás y que los derechos humanos responden a los principios de universalidad, de inenajenabilidad, de integralidad, de interdependencia y de progresividad. De alguna forma, el hecho de que sean universales, de que nos correspondan a todas y a todos en un plano de estricta igualdad en cuanto al reconocimiento de nuestra dignidad humana, implica que no se puede ir hacia atrás. Implica que la progresividad es una imposición constitucional. Ya que estamos hablando tanto de Michoacán, bueno, ustedes seguramente saben, ustedes amables radioescuchas, que el principio de presunción de inocencia se estableció por primera vez en el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, es decir, en 1814, desde Apatzingán, ese hermoso lugar de Michoacán, y que luego no volvió a aparecer en los textos constitucionales de México, sino hasta la reforma de 2008 a la Constitución de 1917. Bueno, esto es de vergüenza, ¿no? Casi 200 años estuvo ajeno a nuestro orden constitucional el principio fundamental donde los haya de presunción de inocencia. Hoy ya está ahí, ya no se puede dar marcha atrás con presumir la inocencia. Otra cosa es que hay artículos como los de la prisión preventiva oficiosa o incluso el propio arraigo que va a discutir prontamente la Corte Interamericana en cuanto a su convencionalidad, que sean difícilmente conestables, compatibles con la presunción de inocencia. Pero el hecho, maestro, es que ya no se puede ir hacia atrás en presumir la inocencia. Bueno, pues yo le diría que en la causa laboral ya no se puede ir atrás en el reconocimiento de la dignidad de todos los factores de la producción y muy marcadamente del que suele ser el más vulnerable, que es el del trabajo asociado a la fuerza laboral obrera. No, pues indudablemente que este tema pues da mucho que abundarle, doctor, y seguramente pues estaremos en la búsqueda de que en alguna otra oportunidad nos vuelva a acompañar, doctor. Derechos humanos son derechos que pues tienen que ser conocidos por toda la ciudadanía, necesariamente sean abogados o no. Esto es algo que tenemos que difundir, que es parte de la tarea que tenemos en Abogados Laboralistas. Y bueno, pues a nombre de Abogados Laboralistas, doctor, pues agradecerle esta gran participación que tuvo el día de hoy con nosotros, agradecer el espacio al Sistema Michoacano de Radio y Televisión, agradecer a nuestro auditorio que amablemente nos sintoniza a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Y bueno, pues nada más cerramos con una frase de Nelson Mandela que dice: privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. De ahí la importancia de estos derechos humanos y que en nuestro país estamos celebrando estos 10 años de la reforma a derechos humanos. Agradeciendo el favor de su atención, doctor, pues muchas gracias por su amable presencia. Maestra Carla, Enrique en la producción, y estaremos en una siguiente edición. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, maestro Luis Fernando. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión de Universo Laboral. Como ya saben, nos puede sintonizar los miércoles a las 9 de la noche, la repetición de los sábados a las 4:30 de la tarde. Universo Laboral es el programa que aborda todos los temas del mundo del trabajo. Hasta la próxima.